A partir de este momento estoy grabando la sala. A partir de este instante estoy haciendo la grabación de la sala. Voy a repetir una cosa para que no se me quede por ahí. Voy a volver a... Todavía no lo veo. Sí, ya lo voy a abrir. Ahí deben estar viendo mi Excel ya, como tal. Entonces, repito, en este momento estoy haciendo la grabación de la sala. Les voy a mostrar lo que tengo en el Excel primero y luego les muestro porque el ejercicio es bastante sencillo. Cuando yo hablo de estructura de capital, lo que quiero decir es que existen varios tipos de fuentes entre los que yo me puedo financiar, ya sabemos, o pasivo o patrimonio. Listo. O sea, el dinero que llega a la empresa para financiar todas sus operaciones puede venir de pasivo o puede venir de patrimonio. Cuando viene de pasivos es porque viene ¿de dónde? De la deuda tradicional del sistema financiero. La deuda tradicional del sistema financiero es la que establece mi primera estructura. Si yo presto 20 o 30 o 100 millones de pesos, si eso tiene un costo, punto. Y la otra parte es lo que proviene de patrimonio. O sea, lo que proviene de los socios. Pero realmente los socios pueden, o sea, entonces voy a colocarlas aquí que no están escritas, las fuentes de financiación. La fuente de financiación puede ser la deuda. Listo. Ya sabemos que es deuda. Pero en patrimonio pueden haber diferentes formas. O sea, los socios pueden poner plata. O sea, puede haber una cosa que se llama emisión de acciones comunes. Puede haber una cosa que se llama emisión de acciones. Ya hablo de cada uno un momentico para que preferentes. Ya, vía patrimonio, la empresa para estructurar su patrimonio puede emitir acciones en el mercado. Y esas acciones son de dos tipos, acciones comunes o preferentes. Listo. O puede venir vía, y ya esa la sabemos, vía retener utilidades. Entonces, las fuentes de financiación son la deuda y estas tres. La deuda es una fuente de financiación de pasivos, mientras que la emisión de acciones comunes preferentes y la retención de utilidad son una fuente de financiación que va a patrimonio. La deuda, creo que no tenemos mayor inconveniente en entender que es una deuda. Ahora hablemos de las acciones. Cuando hablo de acciones comunes o cuando hablo de acciones preferentes, primero estoy hablando de que las acciones son una forma de financiamiento distinta a la deuda por varias razones. ¿Qué características tiene la deuda? La deuda tiene periodo que nace y periodo donde se muere. La deuda, o sea, la deuda es temporal y crea una relación de obligación. Una relación de obligación que está en el pasivo. Para mí se vuelve una cuenta por pagar y para el banco se vuelve una cuenta por cobrar. ¿Qué particularidad tiene lo que entra por patrimonio? Lo que entra por patrimonio es que tiene una fecha de inicio y no tiene fecha de final. Nunca se muere una acción a no ser que la empresa definitivamente desaparezca. Y segundo, crea no una relación de obligación, sino que crea una cosa que se llama relación de propiedad. Quien compra una acción de una empresa es parte propietario de esa empresa, en la proporción que la haya comprado. Entonces son dos cosas diferentes. Emitir acciones, la emisión de acciones, y quien compra acciones se vuelve accionista, o sea, se vuelve dueño de la empresa y va a patrimonio. Cuando se hace deuda, eso va a pasivos porque eso es una deuda temporal de obligación, no más. Entonces, la gran diferencia es esa. Ahora, perdón. Las acciones se pueden partir en dos bloques. Normalmente son tres, pero Colombia no emite sino dos tipos. Emisión de comunes y preferentes, que es una acción común. Una acción común, su nombre lo dice, son las acciones que se venden común y corriente en bolsa. Esas acciones comunes se venden a un precio determinado, tienen un mercado común y corriente, o sea, un mercado inicial donde se venden, tienen un precio específico que normalmente no es muy alto, la empresa lo define. Para esa empresa, para esa acción llegar a la bolsa, tiene que hacer una cosa cada empresa que se llama subir un prospecto. El prospecto es la historia de toda la empresa. Ejemplo, Ecopetrol quiere emitir acciones, entonces Ecopetrol sube un prospecto donde cuenta quiénes son sus accionistas, donde cuenta quién es la empresa, donde nos habla de la estructura administrativa de la empresa, donde nos habla de su estructura financiera, donde nos cuenta cuál es la trayectoria de la empresa, nos dice que va a emitir acciones, nos dice a qué precio y nos dice entre qué fecha y qué fecha las va a vender. Listo. Ya de ahí para adelante se negocian en bolsa de valores común y corriente. Eso se llama una emisión de acciones común. Y las comunes tienen una gran característica que es la que las diferencia de las preferentes.
Yo nunca sé si voy a ganar o voy a perder comprando una acción común. ¿Por qué? Porque es que depende de la utilidad neta. Si la empresa genera alta utilidad neta, entonces yo voy a ganar. Si la empresa, acuérdate que la empresa, lo que le devuelve a los socios por su inversión se llama dividendos. La empresa lo que le retribuye a los socios, que son los que están en patrimonio por su inversión, es dividendos. Y los dividendos se entregan solo si la empresa genera utilidad neta. Acuérdate que la utilidad neta es la que es única, exclusivamente propiedad de ese señor que llama socio. Entonces, cuando la empresa genera mucha utilidad neta y yo tengo muchas acciones en la empresa, voy a ganar mucha plata. Pero puede que haya años donde la empresa genere pérdidas. Si la empresa genera pérdidas, yo no tengo ningún beneficio. Por eso es que yo no sé cuando compro acciones comunes si voy a ganar o voy a perder. Por eso se llaman renta variable. Porque es que lo que me dan como beneficio puede que un año sea muy alto, otro año muy bajito, puede que un año gane, puede que otro año pierda. Eso se llama riesgo, absolutamente, pero es un riesgo que mucha gente corre, de hecho, lo corren porque existen muchas empresas. Y las preferentes tienen una característica. Las preferentes son acciones que marcan una propiedad de quien las compra, pero las preferentes sí definen un dividendo preferente durante toda la vida de la acción. Ejemplo, Davivienda emitió hace 4 años y medio acciones preferentes. Y Davivienda dijo, voy a emitir acciones preferentes, cada acción a 30, creo que había 28 o 29 mil pesos, y van a pagar siempre un dividendo equivalente al tanto por ciento, punto. Independiente que haya utilidad neta o no, por eso llaman preferentes, preferenciales, son preferidas, tienen una ventaja sobre las comunes. Entonces, en eso se diferencia. Las comunes pagan dividendos si yo gano en la empresa en utilidad neta. En cambio, las preferentes siempre te van a pagar dividendos, independiente de que la empresa gane o pierda. Por eso, cuando salen al mercado las dos, es mucho más caro comprar una preferente que una común. Obviamente, muchísimo más caro. ¿Por qué? Porque es que como la preferente tiene amarrado el dividendo preferente, que siempre me van a pagar independiente que esa empresa gane o pierda, obviamente yo pago por ese producto cuando lo compro un precio mucho más alto. Entonces eso es lo que se llama comunes y preferentes, pero ambas son acciones y ambas establecen derechos de propiedad. Y la otra es la retención de utilidades. Una empresa puede retener utilidades para operar retención de esa utilidad neta. Se puede hacer perfectamente la retención de utilidad. De hecho, Modigliani y Miller implementaron su teoría de manejo de la teoría de retención y reparto de dividendos y de las políticas de dividendos y se ganaron el Nobel por eso. Hoy todas las empresas retienen utilidades. Muchas prefieren retener utilidades en vez de irse a prestar plata afuera. Eso es una decisión interna, dependiendo de la estructura de la empresa, pero muchas lo hacen. ¿Por qué? Porque es que si yo retengo utilidades, me evito el problema de hacer los papeleos del crédito, me evito el problema de estar carreteando para el banco a ver si van a prestar. En cambio, si yo tengo la plata en caja y voy a pagar utilidades y la retengo, pues ahí tengo la plata y punto. Pero esa retención de utilidades, obviamente se necesita, y aclarémoslo, permiso de la junta o de los socios, pues. Entonces tengo 4 fuentes. Resulta que cada una de estas fuentes tiene un costo, muchachos. La deuda tiene un costo, es obvio, en ese no hay ningún problema para definir el costo. ¿Cuánto me vale? Yo voy a Bancolombia, le digo a Bancolombia, ¿cuánto? Préstame 20 millones y Bancolombia me dice, le voy a cobrar el 10% efectivo anual. Ese es el costo. El costo de la deuda es lo que el banco me cobra. Pero la emisión de comunes, la emisión de preferentes y la retención de utilidades tienen un costo. Ese costo está asociado a la característica de cada título. Ese es el costo que les voy a enseñar a calcular con un ejemplo que hay aquí arriba. Entonces el ejemplo lo voy a leer y me paso a la derecha y voy calculando. El ejemplo dice, la empresa AAA va a financiar su operación y las fuentes de financiación son emitir acciones comunes por 200 millones de pesos, listo. Por las que pagará dividendos de 4, en un principio se piensa que pagará dividendos de 450 pesos por acción. Voy a leer los ejercicios y luego les explico los términos, que tiene unos costos de flotación de 60 pesos por acción y que se van a vender a 3.200 pesos. Y se espera que esos dividendos crezcan al 2.8% anual. Explico los términos. Dividendos ya saben que es lo que la empresa me paga por yo ser accionista y tener acciones allá. Los costos de flotación en la terminología financiera y en las acciones equivalen a lo que ustedes reconocen con un nombre, costos de producción. Me explico, para producir una acción, la empresa, Coltejero, Fabricato o cualquier empresa, para producir una acción necesita, ¿qué necesita? Necesita hacer vueltas, necesita pedir permiso en Superfinanciera, primero. Necesita pagarle a la Bolsa de Valores el derecho
a poder negociar en ella sus acciones, necesita pagar unos impuestos de emisión. Todos esos costos, lo que necesita pagar en Superfinanciera, el derecho de piso en la bolsa, toda la papelería que tiene que utilizar, que es una papelería especial, los impuestos por emisión, todo eso se llama costos de flotación. Entonces, cuando se van a emitir acciones, eso tiene un costo. Le dicen, vea, el impuesto en Superfinanciera vale tanto, el pago por el derecho en bolsa de valores vale tanto, los impuestos generales de emisión valen tanto, todo eso se llama costos de flotación. Y el precio, pues, ¿cuál es el precio? El precio es el que define la empresa que les contaba ahora, que es al que se va a vender la acción en el mercado. Normalmente la empresa lo define de acuerdo con empresas competidoras. Por ejemplo, si hoy fuese a emitir Bancolombia una acción, le garantizo que no emitiría más de 25.000 pesos, porque es que la acción de Bancolombia está entre 24, 25, 26. Entonces, si Bancolombia emite acciones a 35.000, nadie las va a comprar cuando puede comprar de las que ya están en el mercado 25. Eso es la terminología. Entonces, ahora sí leo el ejercicio. La segunda parte. Esta empresa también va a emitir acciones preferentes de 400 millones de pesos, por las que pagará dividendos de 750 pesos por acción. Recuerden que las preferentes pagan un dividendo muy alto y siempre. Que tienen costos de flotación de 60 pesos, igual que la otra, y tienen un precio de 4.780 pesos por acción, mientras que las primeras valían solo 3.200. Esta empresa también va a retener 150 millones de utilidades y además va a ir a hacer una deuda de 250 millones a un costo del 12% efectivo anual. Otro dato que nos va a servir es el siguiente. En el mercado de valores o en el mercado de capitales, la mejor inversión que existe en este momento son las acciones de una empresa que llama BBB, que tienen un costo de 4.500 pesos y pagan dividendos de 395 pesos por acción, con crecimiento del 2%. ¿Qué estoy diciendo? Ya hay un mercado de valores allá que existe, que negocia, que compra y que vende. Yo apenas voy a emitir acciones para ese mercado, pero en ese mercado hay una acción muy buena que tiene esas características que están ahí. ¿Cuál es esa acción muy buena? Es una acción que vale 4.500, o sea, que ya se negocia ya en ese mercado. Esa la puso cualquier empresa, la puso una empresa que en este caso llamamos empresa BBB. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que calcular es cuánto le cuesta a la empresa cada una de estas cosas. Cuánto le cuesta la deuda, cuánto le cuesta emitir acciones comunes, emitir preferentes y retener utilidades. Sabiendo que financia 250 con deuda, 200 con comunes, 400 millones con preferentes, 450, sí, 400 con preferentes y 150 millones con utilidades. O sea que el total de la financiación son 1.000 millones de pesos que necesita para operar. Les voy explicando pasito a paso. Entonces, vengo para acá. Lo primero que vamos a definir es el costo de la deuda. Ya vemos que el costo de la deuda es 12%, por aquí nos contaron. Pero desde el punto de vista impositivo, esa deuda paga unos impuestos. Entonces, lo que nosotros tenemos que definir es una cosa que llama el costo de la deuda después de impuestos. El costo de la deuda después de impuestos, pero es muy fácil. Esta es la fórmula. El costo de la deuda después de impuestos es muy fácil. ¿Qué es? Es multiplicarle al costo de la deuda, restarle los impuestos. ¿Por qué? Porque acuérdense que eso es susceptible de pago de impuestos. Le pagamos los impuestos que es del 34%, entonces simplemente el costo de la deuda después de impuestos, aplicamos esta formulita y es la siguiente. Entonces venimos para acá, venimos para el costo de la deuda y lo vamos a calcular con los datos que hay aquí. Entonces yo estoy aquí, entonces me voy a calcular. El costo de la deuda es el 12%, un asunto que no tiene mayores inconvenientes. Ya sabemos que por aquí está, lo voy a señalar, costo de 12%. Es el costo del 12% y saben que los impuestos son del 34%. Entonces me paro aquí, entonces voy a calcular el costo de la deuda. Es el 12%, o sea, punto 12 por, abro mi paréntesis, 1 menos, y los impuestos son el punto 34. Listo. Conclusión, el costo de deuda después de impuestos es del 7.92. ¿Por qué? Porque como es susceptible de descarga de impuestos, eso es un gasto que hace bajar el volumen del impuesto. Recuerden que cuando aumento los gastos, recargo el impuesto. Y realmente, por eso es que yo, obviamente, como esto es un gasto que tiene una cosa que llaman el estado de resultados, gasto financiero, yo tengo que pagarle impuestos a todo ese proceso de deuda. Entonces, este costo realmente es del 7.92 porque el resto lo pago en impuestos, eso es lo que quiero decir. Ahora, esto es muy fácil de calcular, como les digo. Viene, pero acuérdense que tenemos otras 3 fuentes. Tengo que calcular qué me cuesta emitir comunes, preferentes y utilidades. Me voy a venir a qué me cuesta emitir comunes.
Lo voy a hacer con una analogía. Me explico, vamos a ver, déjenme, yo subo un poquito esto para que lo vean ahí. Lo voy a hacer con una analogía. Aquí ya está la fórmula. Estas fórmulas están en un documento que se llama Teoría de los Costos de Capital, que yo escribí y que está en este momento en objeto de aprendizaje número 2, para que lo revisen. Pero aquí lo vamos a hacer igual. Entonces, vamos a el costo de emitir comunes en terminología financiera se llama caso E. El costo de emitir preferentes caso P. Y el costo de retener utilidad se llama caso S. Realmente, el costo, a mí me enseñaron hace muchos años, que si yo voy a crear un indicador que me hable del beneficio, de la relación beneficio-costo, del costo-beneficio de un activo, del costo-beneficio de un ejercicio en un proyecto, cualquier cosa, yo debo relacionar en ese indicador todos los ingresos y los egresos que me genera ese activo específico. En este caso, mi activo se llama acciones comunes. Entonces, yo debo relacionar en el indicador para saber cuánto me cuesta una relación que se establezca como una relación de todos los beneficios y de todos los egresos, pues para ponerlo no en costos, sino en términos de egresos, que me genera esa acción como tal, o que me genera ese activo. En este caso, cuando yo hablo de emitir acciones preferentes, esas acciones preferentes tienen un egreso. El único egreso que tienen se llama dividendos. Esos son los que yo pago acuérdate que son dividendos comunes. Si la empresa genera utilidad neta, yo pago dividendos. Entonces, eso se llama dividendos comunes, que es de su E. Ahora, a mí me enseñaron que si yo hago un indicador, los indicadores deben ser índices, un cociente, lo divido entre los ingresos que eso me genera. ¿Y cuáles son los ingresos que a mí me genera como empresa la acción? Los ingresos son provenientes de yo venderla. Y venderla depende del precio. Aquí está el precio de la acción. Pero ese precio genera una cosa que llama el precio neto al restarle los costos. Esto es como en el estado de resultados. Ingresos menos costo. Listo. Estos son precios, o sea, el ingreso proveniente de la acción menos el costo. Y a todo eso, por eso está entre paréntesis, le tengo que sumar la tasa de crecimiento que yo espero tener o que la empresa espera tener y que debe colocar en el prospecto previo de emisión del que hablé ahora de esa acción. Ejemplo, si Ecopetrol va a emitir acciones la semana entrante, dirá, voy a emitir 10 millones o 20 millones de acciones a un precio de 1.500 pesos cada una, que espera pagar dividendos de tanto y que espera crecer los dividendos al tanto por ciento. Es obligación colocarlo, eso lo hace la empresa. Eso lo hace la empresa. O sea que todos estos datos, el precio de emisión, los costos de flotación y esta tasa de crecimiento esperada del dividendo nos la entrega la empresa en su prospecto de emisión. ¿Listo? Entonces, simplemente el costo de emitir de capital, cuando hablo del costo de las acciones es, así como a la empresa le cuesta prestar y tiene que pagar por ese préstamo un dinero representado en intereses, a la empresa también le cuesta emitir unas acciones porque tiene que reconocer unos dividendos a sus accionistas. Para el fin y al cabo, el patrimonio es una deuda interna. Entonces tiene un costo y ese costo está representado en esta fórmula. Realmente, desde el punto de vista formulado, lo vamos a hacer aquí. Desde el punto de vista formulado es muy sencillo. Voy a irlo diciendo. Entonces abramos el paréntesis de una vez para no tener problema. D sub E, dividendos. Revisemos, muchachos, dónde están los dividendos. Por aquí decíamos con entonado acento que esos dividendos comunes, según esto dice emisión de comunes, lo voy a dejar ahí para que puedan ver emisión de comunes por las que pagará dividendos de 450 pesos. Según la fórmula, 450 pesos. Listo. Ya hice mi primera parte de la fórmula. Según eso, dividido. Abro paréntesis. El precio de emisión, 3.200. 3.200. Menos costos de flotación, 60 pesos. 60 pesos. Y cierro mi paréntesis. Y cierro paréntesis, porque eso después me dice, súmele la tasa de crecimiento que es del 2,8, 0,028. Y tendré mi costo de emitir acciones comunes. Mi costo de emitir comunes será del 17%. En otras palabras, a la empresa utilizar la plata que llegó proveniente de vender acciones comunes le cuesta el 17% al año. Punto. Eso significa una emisión de eso significa un costo de emitir comunes. A la empresa le cuesta utilizar la plata que le prestó el banco, el 7,9%. Y le cuesta utilizar la plata de toda la gente que compró acciones comunes y esa plata llegó para mi empresa, le cuesta el 17%. Muy bien. Hagamos lo mismo con las preferentes. Las preferentes, su fórmula de cálculo es la misma. Es una relación costo-beneficio, donde aquí están todos los egresos que me genera el título, que se llaman dividendos, y aquí los egresos. Pero, muchachos, con una gran particularidad.
La emisión de preferentes, voy a ponerla por aquí para que la vean, no tiene tasa de crecimiento. ¿Por qué? Porque recuerden lo que dijimos. La emisión de preferentes define desde el principio qué me voy a ganar. Pero como yo ya tengo el dividendo fijo, periodo a periodo, no tiene tasa de crecimiento. Por eso no tiene G en la fórmula. Entonces eso significa que yo puedo venir con despacio y calcularla. Me dice dividendo preferente. Entonces voy a revisar lo que aquí arriba me pusieron. Entonces según esto me dicen preferentes, pagará dividendos, véanlos aquí, 750 pesos. 750 pesos. Dividido, abro mi paréntesis, el precio de emisión de esas acciones es de 4.780 pesos. 4.780. Menos los mismos 60 pesos de costos de flotación. Listo. Utilizar el dinero de los socios que compraron acciones preferentes me vale el 15,88%. Esto en términos pues porcentual, aquí dice 17,13, saben que eso es el 17,13%, esto es el 15,88. Y ahora todavía, entonces voy a venir aquí arriba, muchachos. Ya tengo costo de deuda, costo de comunes y costo de preferente. Me falta el costo de la retención de utilidades. Una cosa es el nuevo capital que el socio va y pone allá. O sea, cuando yo pongo plata, una cosa es lo que estoy dejando de ganarme en el mercado. O sea, una cosa es el nuevo capital y otra el de las utilidades que ya retengo de lo que había en la empresa. Cuando yo voy a retener utilidades es porque ya esa plata está en la empresa. Nadie la ha puesto. Es de los socios, pero nadie la había colocado. Entonces, este costo de retención de utilidades se calcula con un criterio de un señor que lo mencioné ahora, se llama Franco Modigliani. Él fue el que diseñó esta formulita y dice, vea, el costo de retener las utilidades es no entregarle al socio esa plata. En 2 minutos les explico cómo lo diseñó. Ese señor se hizo un barrido, una investigación en la Universidad de Princeton, Estados Unidos, durante muchos años. Hizo un barrido y encontró que la mayoría de los, el 97% de los inversionistas americanos, cuando les entregaban los dividendos, esos inversionistas se iban al mercado y colocaban su plata en la mejor acción que había en ese momento. O sea, volvían y reinvertían la plata. Muy poquitos de ellos, el 3%, no hacían eso. Se la gastaban en bobadas, como hacemos los colombianos, no la gastamos en bobadas. Ellos no, ellos recibían sus dividendos, entonces iban para el mercado y preguntaban, ¿cuál es la mejor acción que hay aquí? A ver, yo invierto mi plata en eso. Y eso él lo hizo porque con la investigación científica debe tener bases conceptuales y postulados comprobados. Él hizo esa prueba durante 15, 18 años seguidos para poder decir, sí, cada que un inversionista recibe la plata de sus dividendos, él ahí mismo se va con esa plata y busca reinvertirla en la mejor opción que haya en el mercado, en la mejor alternativa que haya en el mercado. Él por eso se diseñó esta fórmula. ¿Qué me dice esta fórmula? K sub S significa costo de retención y dice, ¿qué es el costo? Pues lo mismo. Unos dividendos de la mejor opción del mercado divididos por el precio de la mejor opción de mercado. Pero esta mejor opción de mercado no tiene costos de flotación por una razón, porque la opción de mercado ya está en el mercado y los costos de flotación que los pagó la empresa dueña de esa acción. No me toca a mí. ¿Qué tiene esa acción en el mercado? La mejor acción no tiene sino los dividendos que paga y el precio y una tasa de crecimiento que todo el mundo conoce porque la Bolsa de Valores informa eso. Pero esta no tiene costos de flotación porque esta cuando se colocó en el mercado sus costos de flotación los asumió su empresa emisora. Entonces realmente lo que me está diciendo Modigliani a mí es que lo que este señor cuando le retienen las utilidades que ya existían en la empresa obviamente sacrifica el mercado es esto. Dice, muy fácil. Entonces, ¿qué dice don Franco Modigliani? Dice, vea, dividendos de la mejor opción de mercado. La mejor opción de mercado dicen que es de 395 pesos el dividendo. Lo muestro, es este que hay por aquí. Dividido el precio que es 4.500 pesos. Cierro paréntesis. Y dicen que esa acción crece al 2% anual. Listo. Y ya tengo la mejor opción de mercado. Entonces, si yo retengo los dividendos de accionistas que ya están en la empresa, no es de los nuevos que vienen, los nuevos que vienen son otra cosa. Los nuevos que vienen están aquí o aquí, pero de los que ya están en la empresa, esos señores, ¿qué hubieran hecho con esa plata si hubieran ido al mercado? Hubieran invertido en esta acción que es la mejor que hay en el mercado, en este momento. Esto es lo que ellos están dejando de ganarse, entonces este K sub S se vuelve un costo de oportunidad. Entonces yo ya tengo K sub E, K sub P, K sub S. Y tengo el KD sub T, que es el costo después de deuda. Yo lo voy a copiar aquí cada uno. Entonces la deuda
copiaré su costo, vendré por aquí, lo copio, copiaré el costo de la emisión de comunes para enseñarles, costo de emitir comunes, lo copio, copiaré el costo de emitir preferentes, aquí está el costo de emitir preferentes, y copiaré el costo de la retención de las utilidades, por aquí está el costo. Ya copié los 4 costos, aquí están los 4 costos. Como se pueden ver, listo. Voy a correrlo para acá para que ustedes lo puedan observar. Entonces ya tengo los 4 costos calculados como les dije. Listo. Entonces para yo calcular una, pagamos el promedio ponderado, voy a correrlo otra vez, me disculpo. Promedio ponderado del costo de capital. Yo tengo lo que me cuesta emitir cada fuente o lo que me cuesta incurrir en cada fuente. Y tengo la financiación de cada una. Armo una cosa que llama la participación. En la teoría financiera se llama W. Es la participación de cada una de estas en el total. Repito, este W es la participación de cada fuente en el total. Pues si es la participación de cada fuente en el total, se calcula como la fuente dividido específicamente por el total. Listo. Asumo que, perdón, la voy a tener que nombrar. Entonces recalculémosla para que la vean. Pues, fuente dividido su total, la fuente dividido el total de la financiación y la última fuente, pues obviamente dividido el total de su financiación. Esto debe sumar, vamos a mirar cuánto suma. Suma 1, o sea, el 100% de la financiación. Entonces, ellos van, acuérdense que del ejercicio que está aquí a la izquierda dijimos que iban a ser estas fuentes de financiación. Entonces, cuando yo ya tengo mis costos calculados como les mostré, costos de deuda, costos de emisión de comunes, preferentes y retención, simplemente vengo y defino la participación y establezco el promedio ponderado del costo de capital. Yo puedo hacer directamente el promedio ponderado del costo de capital. Yo lo puedo hacer perfectamente, no tengo problema. O puedo hacer primero los costos. Les voy a enseñar el promedio ponderado. Un promedio ponderado, creo que todos lo saben hacer, pero lo voy a montar. O sea, un promedio ponderado. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a hacer, hay 2 maneras, les voy a mostrar. Primero, voy a coger esta y la voy a multiplicar por su fuente. Listo. A ver si me entienden. Luego voy a coger esta y la voy a multiplicar por su costo. Luego voy a coger esta fuente de financiación y la multiplico por su costo, por su participación, perdón. Y luego cojo esta fuente, cojo esta, ahorita les digo una cosa que está haciendo y la multiplico por esto. Es una manera, o sea, esto es un costo en pesos. Puede ser. Eso es un costo en pesos. Y sobre eso no tenemos absolutamente problema. O sea, si a mí me preguntaran, ¿cuánto voy a pagar por estos 250.000 en pesos? Voy a pagar esta plata, 6,250. ¿Cuánto voy a pagar por 200.000 al 17? Voy a pagar este valor, voy a poner ceros para que lo puedan ver bien. Voy a poner ceros. Voy a pagar por 200, voy a pagar al costo del 20. Esto, o sea, por 200 voy a pagar el 20. Hombre, pues esta es la participación, pero, el promedio ponderado del costo de capital recomienda este mismo señor Modigliani y uno que le ayudó en su trabajo posterior de apellido Miller, dice, no, ¿para qué hacemos eso? Eso sobra. Vamos a hacer otra cosa. Tenemos los costos de cada fuente, véanlos aquí. Tenemos los costos. Aquí está cada fuente. Listo. Y tengo la participación. Si yo en esta participación, muchachos, incluí cada valor de estos, yo no tengo necesidad de volver a trabajar con esto, sino que vengo y hago mi promedio directo. Costo por participación más costo por participación más el costo de la tercera por su participación más el costo de la cuarta por su participación. ¿Listo? Y tengo el promedio ponderado del coste de capital. Eso se llama, lo voy a ampliar. En promedio, si yo me financio con estas 4 fuentes, lo que me cuesta usar la plata de los bancos y usar la plata de los socios, tanto los que vienen de afuera como de los socios que me permitieron retener, es del 13,37%.
Se llama promedio ponderado del costo de capital. Se puede hacer directamente así como yo lo mostré, o pueden hacer esto por esto. Hagámoslo entonces y verá. Esto, para que lo tengan claro, por esto, ya lo hice. Esto, por esto, esto, por esto, y esto, o sea, por partes pues lo estoy montando, por esto. Listo. Y simplemente aquí lo puedo sumar. Se hace de las dos maneras, como lo quieran hacer. Y obtengo el mismo 1337. O simplemente esto por esto, más esto por esto, más este por este, más este por este. De cualquiera de las dos maneras es perfectamente viable montarlo. Se lo voy a dejar montado como está ahí, pero ustedes lo pueden cacharrear. O sea, lo voy a dejar montado así porque se ve más fácil. Cada uno de estos es simplemente su costo por la participación, luego el costo por la participación, luego el costo por su participación, costo por participación y luego lo sumo. O de una vez lo puede sumar directamente. Entonces, esta empresa, lo que le cuesta utilizar el dinero que le prestaron los bancos y que pusieron los socios, es del 13,37%. Eso es lo que se llama en teoría financiera la estructura de capital de la empresa. Esto que hay aquí es la estructura de capital, y esa estructura de capital tiene un costo del 13,37% a partir de las consideraciones que hice ahora. Por eso es muy interesante. Ojo, cuando emito por primera vez, se me va a financiar por primera vez. Pero si yo al año siguiente no emití todo, pues ya era otra cosa. Pero, por eso repito, esto es la financiación inicial. Lo voy a poner en términos bien interesantes. Esta es la financiación de mercado primario. Cuando la acción sale por primera vez, mire que esto es emitir comunes y preferentes. Pero si al año siguiente la empresa no emite comunes, este costo no existirá. No emite preferente, no va a existir. Ya no existe porque ya esas acciones son del público, están en el mercado secundario. El año entrante seguramente existirá deuda y retendrá utilidades. Esto se genera solo cuando hay emisión, no más. Se genera solo absolutamente cuando se presenta emisión, pero no se presenta de ninguna otra manera. Entonces, cuando hay emisión, están las cuatro fuentes. Cuando no hay emisión, solamente hay dos fuentes posibles de las que yo puedo obtener dinero: la deuda con los bancos o la retención de utilidades. Las empresas no emiten cada año. En Colombia, pues en el extranjero sí pueden emitir mucho, pero en Colombia las empresas no emiten cada año ni emiten cada 3 días, ¿no? Las empresas emiten. Ecopetrol la primera vez que emitió fue en septiembre de 2007 y la segunda vez que emitió fue en el año 2012. Ahí pueden ver que en Colombia no todo el mundo vive emitiendo. Entonces, esto se llama promedio ponderado de los costos de capital. Es un ejercicio bien interesante y esto es lo que arma mi estructura financiera, que tiene un costo de 13,37%. Listo. Repito la interpretación de este costo. Lo que a la empresa le cuesta utilizar el dinero que le alquilaron los bancos y utilizar el dinero que no era de ella, sino que los socios pusieron, en promedio es el 13,37%. Esa es una interpretación. Aquí está cada una calculada como tal. Ahora, voy a hablar, déjenme, yo les encierro esto en un cuadrito para que sepan cuáles son las fuentes de financiación. Ahora, en este tiempo que queda, voy a hablar un poquito de algo que les dije al principio que era que necesitan para el trabajo de aplicación. El trabajo de aplicación, la última parte consiste, pues dice que se debe identificar la política de dividendos de la empresa. Los dividendos, aquí ya aclaramos una parte del término, los dividendos que se pagan desde la utilidad neta. Entonces, lo primero que se hace para identificar la política es mirar cómo ha variado la utilidad neta de la empresa. Si la utilidad neta de la empresa ha sido más alta, si la utilidad neta ha sido más bajita, en fin, listo, eso es lo primero que hay que definir. ¿Por qué? Porque si la utilidad neta, si la empresa no tuvo utilidad neta, sino pérdida neta, pues ahí no hubo dividendos repartidos, sino que hubo pérdidas para cada accionista. Pero cuando la empresa genera utilidades netas, la empresa puede, y en un documento que está en el objeto de aprendizaje que se llama Políticas de Dividendos, es un documentico también que yo escribí al respecto y creo, si no estoy mal, creo que el documento, si estoy bien, creo que el documento se llama, creo que se llama como las anotaciones sobre políticas de dividendos por Nicolás Gallego. Ahí se definen las políticas de dividendos. Normalmente hay 4 o 5 grandes políticas de dividendos. Las políticas de dividendos no es establecer un número, no. Es tratar de identificar qué hizo la empresa. Las políticas de dividendos son
mm, básicamente, primera, una política que se llama la política residual. Y usted la van a encontrar en el documento. ¿Qué es la política residual, muchachos? La política residual es que la empresa retiene todo lo que necesita para operar y si quedó plata en la utilidad neta la reparte y si no, no reparte nada. La repito, ¿qué es esa política residual? Esa política es simplemente que la empresa como tal, primero que todo va, toma la utilidad neta y la retiene. Si quedó plata, se la reparte a los accionistas. O sea, si hay un residuo, lo reparte, si no, no reparte nada. Eso se llama política residual. Hay otro tipo de políticas, por ejemplo, que se llama la política del pájaro hermano. La política del pájaro hermano, muy parecida a la residual, pero la política del pájaro hermano es, retengo todos los dividendos. O sea, toda mi utilidad neta la voy a retener para operar. Y el resto del dinero me lo busco afuera. Pero, conclusión, más vale pájaro hermano que sin volante. Esa plática ya está aquí, está lista. Entonces, primero que todo, cojo esa y después me voy a buscar la otra por fuera. Eso se llama la política del pájaro hermano. Hay otra política que se llama el poder informativo del dividendo. Ese poder informativo de los dividendos tiene mucho que ver con los rumores de mercado que se empiezan a hacer rodar sobre cierto tipo de empresas para afectar el aumento o para afectar el aumento de las acciones o el precio de las acciones en el mercado. A veces uno detecta con las empresas que el precio de las acciones sube mucho o que el precio de las acciones baja mucho y pueden haber internamente o pueden haber pasado en el mercado. Eso es muy difícil de detectar, pero podría suceder que se eche a rodar un rumor que no es tan cierto. Voy a ponerlo en estos términos. Unos mes y medio antes de que la empresa reparta dividendos, empiezan a generar rumores en el mercado. Rumores positivos sobre la empresa, como que la empresa va a terminar el año con una utilidad muy buena, como que la empresa va a generar un gran resultado operativo. Entonces eso va haciendo que sus acciones suban en el mercado. Eso va haciendo entonces que los accionistas adquieran mucha confianza. ¿Y cómo afecta eso a la retención? Cuando ya llega el momento, la empresa, en cabeza de su presidente, en cabeza de su gerente, pues cuando va a retener los dividendos, opta, por ejemplo, como ya infló el precio de las acciones en el mercado, entonces opta por repartir, o sea, en ese caso, por ejemplo, reparten mucha parte al accionista. ¿Por qué? Porque ya la empresa tuvo un beneficio que fue el mejoramiento de su nombre en el mercado. Entonces, en ese caso, si logra que ese mejoramiento del nombre mejore en el mercado, porque su precio subió mucho, entonces la empresa prefiere repartir mucha parte de los dividendos a los accionistas para mantenerlos contentos. Entonces, eso hay que detectarlo en las empresas, tienen que mirar los dividendos. Sí, ojo lo que voy a decir. Sí, ustedes fueron juiciosos y pidieron la empresa. Creo que hay una sola empresa que no es de bolsa de valores. A mí me dijeron que no recuerdo cuál es la empresa que no es de bolsa de valores. Pues que no pidieron el informe de laboratorio. Tiene toda la información, debe estar en las notas aclaratorias, los estados de resultados, cuáles fueron los dividendos que repartió por año. Debe estar. Debe estar. Si no está, ustedes abajo, en lo que les enviaron de cada una de las empresas, abajo se habla de los dividendos. Revisen y verán que abajo habla del dividendo, abajo se habla del porcentaje de dividendos, se habla de ese tipo de cosas. Entonces ahí se va a detectar más o menos cómo fue la repartición de dividendos de esa empresa. Debe estar en el informe aclaratorio, o lo que se llama revelaciones, o lo que denominamos notas aclaratorias de estados de resultados. Si por esas cosas de la vida, y sé que uno de los grupos no está trabajando en empresa que pidió en bolsa, y no tiene esa información, hay una cosa bien sencilla. A mí me enseñaron que preguntando llega a Roma. Ustedes tienen una gran ayuda que llaman Google. Rastreen una fuente de información para que miren cómo repartió dividendos de esa empresa. Será muy difícil entrarle a Google una información. Reparto de dividendos de Ecopetrol en el último año. O política de reparto de dividendos de Ecopetrol. Le garantizo que tiene más de 2 millones de resultados. Inclusive, usted ni la tiene que detectar. La puede averiguar en Google. Entonces es de tener una cosa que llama habilidad para el rastreo de esa información. Normalmente debe estar abajo del estado de resultados donde se habla de cómo se manejan los dividendos. Normalmente. Si no, rastreenlo en Google, que ahí les dice. Rastreenlo en Google, que ahí en Google les mencionan cuáles han sido las políticas utilizadas. Entonces, ahora otra aclaracióncita que me parece bien interesante, muchachos. Otra aclaración que me parece bien, pero bien interesante es que
dentro de los dividendos, o sea, dentro de la política de dividendos, puede que la empresa, hay una política que es como no la del pájaro del mano ni la política residual, no. Una política que tiene que ver con que cada año hago una cosa distinta. Reparto lo que pueda y retengo lo que pueda. O sea, como que la empresa no tiene definida una línea, un protocolo, no tiene definida una política para eso. Va a ser muchas, va a ser muchas. Va a ser muchas también. Esa política es una política que, o sea, es la antipolítica de los dividendos. Y ustedes se podrán encontrar eso en alguna de las empresas. Que un año repartió el 10%, pero el año siguiente el 90%, el año siguiente no repartió, después repartió el 30%. O sea, como que no encuentran una tendencia de comportamiento definida. Y puede pasar. En muchas empresas sí puede pasar en muchas. Eso se llama antipolítica. Ahí no hay política. Y les aclaro algo además. Todas las empresas lo pueden hacer. La política de dividendo no es obligatoria. Cada empresa puede hacer la que quiera cada año. No es que yo tengo que hacer la misma siempre. En lo absoluto. No es que yo tenga que hacer la misma siempre. Entonces, desde el punto de vista de las empresas, eso es lo que yo quiero que detecten. Y repito, uno tiene que tener capacidad de búsqueda. Y me imagino que ustedes son hábiles. Me imagino, no estoy 99.9% seguro que son muy hábiles buscando en Google. Si no la tienen ahí, yo sé, estoy seguro que no debe faltar el que me va a escribir y me va a decir que cómo la hace. Yo sé eso, pues, estoy casi seguro. Pero ustedes que están aquí en el chat, aprovechen. Si tienen la empresa y quiere estar seguro de lo que usted detectó, entre a Google y vea a ver cómo es. Si es una gran empresa, y si usted pidió a Ecopetrol, o tiene Nutresa, o tiene a Bancolombia, simplemente es entrar. La información del reparto de dividendos es público. Todas las empresas lo hacen público en sus reuniones de junta directiva de fin de año. Punto. Rastréenlo. Si quieren confirmar lo que se van a encontrar en el estado de resultados. Lo que yo quiero hacer ahí es eso. Como que haga un poquito de rastreo de información y que no sea yo siempre que les diga el cómo. No sea yo, ¿cómo? Hágalo así, hágalo así, hágalo así. Porque en la política de dividendos realmente no hay que medir ni calcular absolutamente nada. La semana entrante, lo único que en la política de dividendos es fundamental aprender se llama recompra. Y yo les voy a enseñar la semana entrante qué es una recompra y cómo funciona. Pero la recompra no va en el trabajo de aplicación. El trabajo de aplicación va solo a definir cuál es la política de dividendos. Definir o establecer cómo es la política de los dividendos. Ya la semana entrante, en la última sala, yo les enseño a hacer una recompra, les enseño a calcular una recompra, les vuelvo a afinar todo lo de política de dividendos para que quedemos listos para lo que nosotros llamamos el examen. El examen final, que espero que nos vaya absolutamente muy bien a todos. ¿Qué más sobre política de dividendos? No. Lo que les acabé de mencionar sobre la estructura de costos, un ejercicio muy sencillo, como les digo. Un ejercicio muy práctico desde el punto de vista de lo que se llama el promedio ponderado. Vuelvo a hacer la aclaración. Este es el promedio ponderado inicial, cuando la empresa emite comunes y emite preferentes. Si yo no emito ni comunes ni preferentes, no tengo sino dos fuentes. Otra. En Colombia solo pueden emitir acciones las sociedades anónimas. En Colombia no emiten acciones ninguna. Por ejemplo, una sociedad limitada tiene estrictamente prohibido. ¿Por qué? Por control de capitales. Entonces, las empresas que no son sociedades anónimas solamente tienen dos fuentes de financiación, la deuda y la retención, porque no pueden emitir ni comunes ni pueden emitir preferentes. Entonces esas empresas cierran su estructura financiera de capital a deuda y retención nomás. El resto puede hacer, por ejemplo, Bancolombia tiene acciones comunes en el mercado, Bancolombia tiene acciones preferentes en el mercado, por ejemplo, Sura tiene comunes, preferentes, por ejemplo, Nutresa tiene comunes, Davivienda tiene acciones comunes, Davivienda tiene preferentes. ¿Por qué? Porque se pueden financiar con ambas fuentes. Pero en Colombia, repito, la característica no es que emitamos demasiado y que emitamos muy seguido. Eso no sucede en Colombia. No es como en Estados Unidos, que en un año una empresa puede emitir 12 veces, 14. Ya les di el ejemplo, Ecopetrol en 5 años emitió 2 veces. Y desde que la Bolsa de Valores se fusionó en 2002, las emisiones en Colombia, nosotros tenemos en este momento en bolsa algo así como 49 emisores. De esos 49 emisores, que se negocie fuerte, 20 acciones. Por eso hay una cosa que llama el Colcap. El Colombia Capitalización de las 20 más grandes. Pero de esas 20, realmente que se negocien diariamente, que se especule con ellas y se compre y se venda todo el tiempo, hay unas 10 o 12 nomás. Entonces, realmente nuestra emisión de comunes y preferentes no es una gran cosa. ¿Es mucho más grande que hace 10 años? Sí, pero no es la gran cosa. En Estados Unidos hay una cosa que se llama
el S&P 500, Standard & Poor's 500. Aquí se llama Colcap y es el indicador que mide las 20 más grandes. En Estados Unidos se llama el S&P 500. 500 es el número de las que mide las 500 más grandes, pero ya cambió. Se siguió llamando S&P 500 y ya mide 1200 más grandes de la bolsa que cotizan. Ahí estamos hablando de tamaño de bolsa. Entonces, realmente emitir común y preferente en Colombia es un ejercicio, lo voy a poner en palabras sencillas, exótico y raro. Mientras que en mercados desarrollados, emitir común y preferente es un ejercicio común y corriente dentro de la estructura financiera y dentro de lo que se llama la estructura de capital como tal. Entonces, permítanme, yo abro la sala. Escucho inquietudes. ¿A quién vino? Santiago muy juicioso, Mónica, Luis, Jessica, a Daniela, a Carlos Alexis. Escucho preguntas, escucho inquietudes, interrogantes. Profe, recuerde que Daniela es Marlene. Ah, verdad, hombre, siempre me olvido. Listo, Marlene, claro que sí. Qué pena contigo. Muchacha, escucho preguntas, inquietudes, en fin. Si no tienen preguntas, inquietudes, haremos lo mismo. Mañana primera hora subo Excel y mañana primera hora subo video de la sala.